Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy hacemos entrega de esta cuarta entrevista del ciclo que nosotros vinimos a denominar Café con Aroma a Maní. Es un ciclo de entrevistas con expertos del sector manicero y hoy tenemos el agrado de tener a un colega, a un ingeniero agrónomo, que alguna vez un medio periodístico denominó un pedazo de la historia manicera argentina. Hoy estamos orgullosos de poder entrevistar al ingeniero agrónomo Ricardo Pedellini. Ricardo, muchísimas gracias por tu amabilidad de concedernos esta entrevista. Pablo, vos sos un amigo de hace mucho tiempo y realmente para mí es un gustazo estar contigo. Agradezco tus palabras y tu generosidad, Ricardo. Estos días me crucé con gente amiga, con algunos colegas y me preguntaban cuándo iba a salir esta entrevista. Bueno, vos sabés que sos un referente y hay mucha gente que estaba esperando verte y escucharte. Permitime hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación para luego, sí, ya empezar con la entrevista. Ricardo Pedellini es ingeniero agrónomo, nacido en Cañada de Gómez. Inicia sus actividades profesionales en el INTA, en la Agencia de Extensión Rural de Canals. Después de un breve periodo de tiempo, de un breve paso por esa agencia, llega a la agencia de General Cabrera, donde comienza su eterna relación con el cultivo del maní. Ricardo, cuando llegas a General Cabrera, el cultivo del maní ya era un cultivo importante para la región y finalmente, ¿cómo hiciste vos para vincularte definitivamente con el maní? No era prioritario para mí. Yo era un amante de la conservación del suelo. Sí me preocupaba y estuve muy involucrado en los primeros años en todo lo que se refería al manejo del suelo, trabajando con una eminencia como fue el ingeniero Alberto Cantero, y bueno, Víctor Becerra y otros que eran por esa época. En este momento me da un poco de trabajo recordar los nombres correctos. Pero yo trabajé mucho en eso y eso estaba muy ligado al cultivo de maní, porque el cultivo de maní, debes recordar que era el causante principal de la erosión en la zona. Cabrera en esa época se inundó 2 veces, con grandes masas de agua que venían del oeste de la zona del Espinillal, del oeste de General Cabrera, y que el agua llegó hasta la esquina del Banco Nación, inundando de allí hacia el sur todo. Realmente era un gran problema. Y el maní no tenía mucha tecnología. El maní se estaba trabajando, sembrando el maní colorado, cosechando a granel. No existía el maní confitería, o sea que muchos no me atraían en ese momento. Pero los tiempos van cambiando y empieza a aparecer los maní tipo runner. Lo empieza en el INTA con el Florman y empieza en Cabrera con lo que trae Juan y Suave con el Tegua, una selección que hace él y libera el Tegua, y empieza a cambiar lo que es la industria del maní. Ya no se hace maní para hacer aceite, sino que empieza a hacer maní para hacer maní confitería, maní para consumo humano. Y eso me abre un panorama que decir, esto requiere mucha más tecnología de la que tenemos hoy en día. Mi curiosidad empieza a centrarse en ese aspecto, es decir, yo acá tal vez sea más importante trabajar en este tema, que no hay nadie, que en otro que había ya mucha gente trabajando. Y bueno, ahí es cuando me involucro más con el cultivo del maní.
¿Y esa fue la razón por la cual decidiste viajar a Estados Unidos y cursar tu carrera de posgrado? Lamentablemente no se dan las cosas, pero no son en esa forma como la estás planteando, que sería la ideal. Lo ideal fue al revés. El INTA recibe un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para capacitar 50 técnicos en Estados Unidos, a nivel de maestría y a nivel de doctorado. El INTA hace una selección de técnicos que podían, por edad y por antecedentes, que podían ser candidatos a hacerlo. Entonces me proponen a mí para hacerla. Y me proponen con esa idea, es decir, nos haría falta un técnico que se capacite en el cultivo de maní, porque en ese momento no había una persona, mejor dicho, no es que no había, pero por ejemplo, para que tengan una idea, la máxima expresión del maní era el agrónomo José Pietrarelli, que era agrónomo de nivel secundario, ni siquiera había ido a la universidad. O sea, realmente cuando uno entra a nivel mundial tiene que tener otro tipo de conocimiento, ¿no? Otro nivel. Entonces, bueno, me invitan a mí, lo cual para mí no fue muy fácil decidirme. Yo ya tenía 3 hijos en ese momento, tenía que estudiar inglés porque no sabía muy poco, y para ingresar a la Universidad de Estados Unidos tenía que rendir los exámenes. Y bueno, con la ayuda, mi señora me dijo, bueno, yo te apoyo, te ayudo, te acompaño, y bueno, me puse y lo logramos. Logramos el ingreso a la universidad y pude hacer la maestría con la especialidad en el cultivo de maní. Bueno, yo tuve una suerte bastante importante porque, bueno, precisamente José Pietrarelli fue el que me inicia el contacto con gente de la Universidad de Florida, y otra persona que me dio una ayuda muy grande fue el doctor Ignacio de Brasil, muy conocido por todos, que terminaba de estudiar en esos momentos, de hacer el doctorado en la Universidad de Florida. Él también me ayudó, me conectó fundamentalmente con sí que es una palabra mayor en el cultivo del maní, que fue el doctor Norden. El doctor Norden es quien creó el cultivar Florrunner, que fue realmente con el cultivar Florrunner es cuando empieza la industria del maní a nivel mundial, por los rendimientos que tiene y por la calidad del grano obtenido. Bueno, el doctor Norden era uno de mis, ¿cómo se dice? Advisors en inglés, pero serían los consejeros que tenía yo para mi maestría. Pero aparte tenía 5, y tenía los 5 popes que había en el maní en ese momento en la universidad. O sea que eso realmente me hizo ver todo. Hay una cosa que yo siempre la comento, de que lamentablemente en la universidad, o por lo menos cuando yo estudié, nosotros estudiábamos mucho con apuntes, ¿no es cierto? Y el apunte te daba todas las cosas medias cocinadas. Y cuando fui allá me di cuenta que eso no era, que había que ir a los libros, ir a la biblioteca, y yo me pasaba el día en la biblioteca estudiando por qué ocurría tal cosa, y quién la había descubierto, por qué, cómo había llegado, y todo eso te va abriendo un poco la cabeza, ¿no es cierto? De decir, no se puede repetir conceptos hechos, sino que hay que saber de dónde vienen, cuál fue el proceso, cómo se llegó y cómo puede seguir de aquí en adelante. Realmente, para mí fue muy importante. Cuando finalizan tus estudios de posgrado en Estados Unidos y tenés que regresar a General Cabrera,
¿cuáles son las cosas que tuviste que empezar a realizar? ¿Qué actividades? ¿Cómo te fuiste involucrando en esta necesidad de tener que ejercer tu tarea de extensión? Es decir, transmitir y llevar todos los conocimientos a los productores agropecuarios y a tus profesionales, colegas y amigos. Sí, sí. Bueno, yo tuve un compañero ladero realmente que, bueno, no hace falta que le dé mayores títulos, que fue Juan Isfar. Juan Isfar era muy amigo mío, era el presidente del consejo asesor de la agencia INTA, y yo salía mucho con él. Él era ya un fanático del maní, con él empezó a sembrar, empezamos a hacer algunos ensayos de control de viruela, que por supuesto eran los primeros ensayos que se hacían. Empezamos a ver cómo cambiaban las cosas, qué resultados había. Antes el maní se arrancaba cuando se quedaba sin hoja, porque la viruela se lo llevaba, y viendo que todas estas cosas, el efecto de los controles, cómo los rendimientos cambiaban rotundamente. Entonces, bueno, es inútil enumerar todos los pasos, pero vos imaginate que desde allí hasta la selección de cada una de las cosas que hoy se hacen. La fuimos aprendiendo, ajustando y probando, hasta después difundiendo. Por supuesto, porque mi trabajo no era ser investigador, sino extensionista, sino difundir la tecnología. Pero el mejor difusor es el que la sabe hacer. Si no la sabe hacer, no le sale muy bien. Entonces, una forma de difundirlo bien era primero aprenderla yo y después hacerlo. Claro, me imagino que en todo ese afán, en toda esa tarea de tener que difundir y de tener que llevar conocimientos a productores, a ingenieros, a profesionales, colegas, era una tarea ardua. Contanos un poco cómo es que se organizan estas jornadas, estos eventos, para empezar a transmitir información que después terminan siendo, en definitiva, jornadas de nivel y trascendencia nacional. La jornada de maní nace con una propuesta que hacemos los técnicos de Cabrera, te puedo decir quiénes estaban, y qué aspecto tocaba cada uno. Yo trataba el tema de suelos, porque era el más afecto al manejo del suelo, por supuesto con conocimiento nada que ver con lo que tenemos hoy en día, pero bueno, hablábamos de eso. La parte de la cultivar y de las variedades la hizo Juan y Suave, la parte de la maquinaria agrícola la había hecho Héctor Dula, y la parte de control de maleza y de insectos o de plagas la había hecho un colega que ya no está con nosotros, que era Jorge Viale. Y había un gerente de la Cámara, que, bueno, en este momento no recuerdo su nombre, que habló de la futura y de lo que estaban haciendo como comercialización del maní confitería. Eso fue la primera jornada de maní. Luego dijimos, no, bueno, esto es un año, ya lo hicimos, ahora tenemos que cambiar el formato. Y ahí empezó con el formato de las presentaciones de los trabajos que hacíamos nosotros, nada más. La gente que estaba formando el Centro de Ingeniero Agrónomo, que ya por ese entonces ya se había formado, estaba embrionario, pero era con poco adherente, seríamos 15 o 20 los socios. Y cada uno de nosotros le gustaba hacer una pruebita y hacíamos esa pruebita y la llevábamos a la jornada y la contábamos, qué habíamos hecho, con poca precisión o con poca rigurosidad científica, pero era lo que estábamos haciendo. Y bueno, eso fue creciendo, después ya la gente de la universidad dijo, che, nosotros nos gustaría contar lo que estamos haciendo nosotros. Cuando ya se incorporan ellos, ya la cosa empieza a cambiar y bueno, fue evolucionando hasta lo que es hoy.
que dentro de poco tenemos la número 30 y no me acuerdo cuánto. Claro. O sea, hace muchos años que venimos con ese evento. Ricardo, para ir entrando un poco a aspectos de producción del cultivo de maní, yo me acuerdo que cuando yo era chico escuchaba a mis padres, escuchaba a mis abuelos estar contentos cuando un cultivo rendía 10, 12, 15 quintales. Pero bueno, años después el maní tiene rendimientos de promedio nacional de 3.000 kilos, pero hay lotes que rinden 4.000, 5.000 y más también. ¿Qué crees vos que pasó en estos años para ubicarnos en el nivel productivo que tenemos hoy? Vos recién mencionaste a tu padre. Yo te lo he contado, yo otras veces recuerdo cuando él me decía, en una charla, yo había dicho que los agrónomos habíamos cometido muchos errores, sobre todo cuando empezó el cultivo de maní y se utilizaba el treflán o los herbicidas amarillos que había que incorporar al suelo y lo pulverizábamos al suelo y por lo supuesto después venían las lluvias y el agua en vez de penetrar se iba todo por los caminos y que habíamos sido causantes de parte de esa erosión y él estaba contento de que por fin uno lo reconoce, que habíamos asesorado mal, asesorábamos bien cómo se incorporaba el herbicida, pero mal en el sentido de que no le dábamos sustentabilidad al cultivo. Pero básicamente el cambio se da porque en ese momento los cultivares que se utilizaban eran la variedades Valencia, el colorado irradiado, el colorado común, cuya potencial de rendimiento es bajo. Y no teníamos fungicidas, no teníamos una serie de cosas que así no cuidábamos el cultivo en el campo lo suficiente como para que exprese un mayor rendimiento. El cambio se da cuando, y se dio no solo en Argentina, se da en Estados Unidos cuando aparece el maní Florane. El maní Florane duplica el rendimiento del maní en Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón principal de que ocurre eso? El maní Florane es una variedad que es mucho más definida que el resto de las variedades, el resto de los cultivares. El maní, todos decimos, es un cultivar indefinido, sigue siendo indefinido, pero cuando aparece esa selección del Florane, lo hizo más definido. Eso, al ser más definido, hace que todo lo que se llama el coeficiente de partición se haga más a favor de la producción y no de hoja. O sea, el cultivo, y vos lo habrás visto sin prestar mayor atención, el cultivo llega a los 110 días y el crecimiento es prácticamente nulo. O sea, no está mandando fotosintrato a hojas. ¿Y a dónde lo manda? A granos. Eso hace que los rendimientos se dupliquen. Y después lo que tenemos que lograr es tener un buen crecimiento de la planta en el momento adecuado. Nosotros el día más largo del año es el 21 de diciembre. Entonces, para esa época tenemos que tener el surco cerrado, tenemos que tener la mejor canopia posible, de manera que haya la mayor captura de energía solar y después conservarla, de que no haga que la planta necesite volver a formar hoja y a malgastar energía en hoja y que la gaste en el llenado de grano. Esa fue la base del cambio que se produce en la producción de maní. Sumado a que ese cultivar tenía un grano que al mercado consumidor como alimento le gustaba, bueno, se daban todas las condiciones para que florezca la industria del maní confitería. Claro, esta evolución lleva también a todo el entorno a tener que
que ayornarse, a tener que actualizarse las fábricas de arrancadoras, las fábricas de cosechadoras, las plantas de procesamiento, todo un conjunto de actores que en muy poco tiempo, en muy pocos años, tuvieron que redefinirse y redefinir sus acciones. Fue muy rápido, porque aparte también ahí, junto con las máquinas, empezó la calibración del tamaño de los granos. Entonces eso también incidía en qué tamaño de grano había que sembrar. Y bueno, iba todo un poco de la mano, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día ya se está todo por hecho, pero todo eso sufrió un proceso, ¿no es cierto? Claro, tiempos de mucha discusión, de debates, de muchos ensayos a campo, tiempos en donde había que generar conocimiento a través de la investigación, del esfuerzo de cada uno. Por supuesto, porque hoy en día la mayoría va a sembrar como es, con la dirección del tractor, el piloto automático. El piloto automático, perdón, y la siembra neumática. Vos pensás que en ese momento no había calibración de semilla, solo con zarandas, no tan precisa como es hoy, y bueno, y se sembraba a chorrillo, como salga, y se rompían muchísimos granos, se perdían, y bueno. Bueno, pero fueron inicios bien direccionados, que tuvieron un excelente final, porque en definitiva fue confluyendo a que Argentina se posicionara como un país principal en exportación de cantidad y calidad, en volúmenes y calidad importantes. No, lógicamente que fue bueno, nosotros volvemos a tener un gravísimo problema cuando, sí, en la primera década del 90, cuando, a fines del siglo pasado, cuando aparece las enfermedades del suelo, que hacía que los rendimientos, vos decías recién que se puede lograr 18 quintales, pero estamos logrando 13. En ese momento no se lograban ni 5 o 6 quintales, porque se lo llevaba todo la esclerotinia o el Sclerotinia roxy. ¿Y cuál era el mayor problema? En ese momento, nosotros todavía no tenía tanta importancia la soja. Sembrábamos maní y maíz. Y era un año maíz, al otro año maní. Y vos sabés que el maní queda en el suelo, sobre todo en esa época en que la cosecha no era tan precisa como es hoy en día, se perdía mucho. Entonces la cantidad de maní guacho que quedaba en el suelo era grandísima. ¿Y qué hacía? El maíz, vos tenías maíz y abajo tenía un colchón de maní. Y al año siguiente volvía a sembrar maní. O sea, era un maní, un monocultivo de maní. Ininterrumpido. Y eso generó los problemas de enfermedad del suelo. Que de ahí también nace, no sé si te recuerdas, que nosotros teníamos el módulo experimental, que lo financiaba el Centro de Ingeniero Agrónomo, lo llevábamos nosotros, y donde teníamos precisamente modelos de manejo del suelo, teniendo en cuenta ese problema, haciendo una rotación con 2, con 3, con 4, con 5 años. Y todavía con distintas labranzas, porque todavía se usaba el arado en ese momento. Después el arado prácticamente desaparece y ya nosotros sacamos el arado, pero seguimos con la rotación, y ahí es donde vemos que cuando la rotación tiene al menos 4 años, los problemas de suelo no desaparecen, pero disminuyen fundamentalmente, de manera que permite seguir haciendo maní. Ricardo, atendiendo a las citas que estás haciendo, ¿vos crees que las 400.000 hectáreas que se siembran de maní en Argentina ya son un techo?
Mirá, la misma pregunta la tuvimos eso fue comienzo de los 90. Vos sabés que siempre se habló de que el maní se debería extender hacia el norte del país. Y nosotros hicimos un trabajo con la gente de la aceitera General Deza, con Carlos Parescachi, con Fabián Faucher, con Gustavo Rinaudo fundamentalmente, donde hicimos unos ensayos de maní que empezaban aquí en el sur, en el límite de Santiago, Tucumán, y por esa línea de los límites de entre Santiago y Tucumán y Salta y Santiago, vamos sembrando cada 50 kilómetros el ensayo, sembrábamos maní para ver qué pasaba, cómo venía. Y lo que encontramos era que las condiciones son muy desfavorables y realmente el área óptima era muy poca. Y si nosotros cumplíamos con esa propuesta que estábamos haciendo de sembrar cada 4 años, realmente nos quedaba muy poco terreno. Y eso es lo que ocurre hoy en día en todo. O sea, cuando entramos a zonas nuevas, como se está entrando ahora en la provincia de Buenos Aires, bueno, en La Pampa no queda mucho suelo útil para investigar, pero a lo mejor el sur de Santa Fe, tenés suelo nuevo y por unos años vas a tener, pero vamos a tener el mismo problema que hemos tenido en todas partes. Cuando repetimos maní, van a empezar a surgir los problemas que hace que el cultivo se transforme en inviable, porque los rendimientos no compensan los costos que tienen. Y entonces cuando lo hacemos agronómicamente correcto, el área se restringe mucho. Clarísima tu respuesta, Ricardo. Aprovecho a preguntarte, ¿los materiales genéticos que estamos manejando hoy son materiales que pueden tener techos muy altos de rendimiento, tal vez 8.000 kilos o más? ¿Qué crees que nos está faltando hacer o qué crees que podríamos incorporar como técnica para pasar de una media nacional de 3.000 kilos a un rendimiento mayor? Yo creo que fundamentalmente el problema es el agua. Nosotros, ¿cuánto tenemos bajo riego? No debe llegar ni al 1%. Entonces estamos dependiendo de las condiciones ambientales. En el concurso de maní, que se eligen el área a cosechar, hay rendimientos de 8 y 10 mil kilos. Pero ese mismo lote, cuando lo cosechan todo, a lo mejor termina dando 4.500. Y tuvo la franja correctamente medida y cosechada, dio, ya te digo, yo no me recuerdo el año pasado o el anteaño, había un lote que había dado cerca de 10.000 kilos, que un poco es el 10, 11.000 kilos, sería el límite genético que tendría el cultivo en este momento. Por lo menos lo que se ha logrado en algunas parcelas en China, donde tiene todos los fertilizantes, todo el riego y todo el control en muy pequeñas superficies. Pero nosotros no tenemos riego, ni vamos a tener, porque no tenemos calidad de agua suficiente para regar en la medida que sería necesario en años como los últimos que hemos tenido. Nosotros tenemos para hacer un riego suplementario, pero no para hacer un cultivo bajo riego. Entonces, eso nos va a limitar siempre. Yo creo que las otras cuestiones las tenemos en claro. Nosotros sabemos cómo hacer la rotación, cómo preparar el suelo, qué cultivar, sembrar. Hoy en día disponemos de cultivar con cierta tolerancia a enfermedades, con distintos ciclos, cosa que antes se sembraba maní. Que hoy en día tenemos cultivares con un potencial genético para obtener muy buenos rendimientos. Y tenemos la tecnología de conducción del cultivo para que se exprese ese potencial. Pero tenemos una falta. Los factores de la producción son nutrientes,
energía solar y agua. La energía solar la tenemos, los nutrientes en los suelos nuestros todavía tienen suficiente cantidad como para incluso no dar respuesta realmente importante a la fertilización, por lo menos en general, no en casos particulares. Y lo que nos falta es el agua. El agua, dependemos de las condiciones ambientales que se den ese año. Incluso años que llueve suficiente cantidad, posiblemente no tenemos las lluvias oportunas en el momento de llenado de grano y está afectando el potencial de rendimiento. ¿No es cierto? Y eso no lo podemos modificar. Ricardo, pero entonces si el agua es un factor limitante, ¿el uso de fertilizantes y bioestimulantes sería un despropósito? El agua no la reemplaza nada. El agua es imprescindible para que funcione el sistema suelo, el sistema suelo-planta. Vos también cursaste en la Universidad de Río Cuarto y había una materia que se llamaba suelo-planta. Bueno, es un conjunto de factores que van a permitir que la planta exprese su potencial de rendimiento. Tener los nutrientes necesarios, pero el agua es imprescindible, no se la reemplaza por nada. Con respecto a los estimulantes, los bioestimulantes que están muy en boga, yo creo que aún no están totalmente esclarecidos cómo, cuándo y para qué utilizarlo. Uno tiene respuestas interesantes en un año y al año siguiente no se confirma esa respuesta. O sea, hay algo que todavía no sabemos. Es un tema realmente muy interesante, muy amplio, pero que vamos a tener que estudiar bastante para tener una respuesta que decir, para estas situaciones tenés que usar esto y para esta otra, tal otra cosa. Nosotros todavía estamos un poquito desconociendo el efecto. Pero evidentemente están todas las empresas trabajando en eso. Creo que es un futuro que vamos a tener a no muy largo plazo y que va a ser muy interesante. Pero futuro. Para quienes te conocemos y conocemos la trayectoria que has tenido en este cultivo, sabemos que para vos, Ricardo, siempre ha sido importante el tema de la sustentabilidad. Decinos tu impresión de qué estamos haciendo y qué nos faltaría hacer. Contanos un poco en el área de sustentabilidad. Bueno, yo creo que se ha progresado muchísimo. Realmente hemos progresado mucho y bueno, yo he tenido oportunidad de visitar distintos países productores de maní y bueno, lo que hacemos en Argentina es envidiable para muchos, no solamente para nosotros, sino para nosotros y para la gente que ve al productor manicero desde el productor sojero, por ejemplo, que dice, mirá toda la tecnología que se utiliza en el maní. Es muy importante, yo creo que ahora a veces son cuestiones de mercado, cuestiones de necesidades económicas, que se rompen esos patrones que en general tiene el productor de maní, que es respetar los periodos sin maní, hacer las rotaciones como corresponde, hacer el laboreo previo que corresponde. Nosotros, por lo menos en el caso mío, yo siempre decía fertilizar con todo lo que se pueda el cultivo anterior, que si es maíz, va a expresar todas las respuestas y nos va a dejar un suelo con las condiciones físicas y químicas óptimas para hacer un buen maní. Y no aplicarlo directamente en el maní, porque el maní no tiene esa respuesta como tiene una gramínea. Bueno,
Yo creo que hemos hecho muchas cosas. Hay otras, incluso uno de los aspectos que era muy criticable era el manejo o cómo se trabajaba o se cultivaba, cómo se usaba, no sé cómo decirlo, el uso de la mano de obra. Podés recordar en la época en que fundamentalmente se desyullaba a mano, cómo vivía el desyullador, cómo venía de otra zona, cómo vivía. Y eso hoy en día los países de mucho poder adquisitivo también lo tienen en cuenta, porque te preguntan cómo fue producido este cultivo, bajo qué condiciones, cómo se utilizó mano de obra infantil. A la persona que laboreó se le dio las condiciones de trabajo óptimas para que viva como un trabajador respetando sus derechos. Bueno, todo eso hace al conjunto de que llegue al mercado consumidor de alto poder adquisitivo un producto que sea libre de residuos y que haya sido producido con todas las normas de cuidado del medio ambiente y del humano que estuvo trabajando. Ricardo, bueno, para ir finalizando ya, te dejo una última pregunta. Decinos cómo ves el futuro de la producción en Argentina para este cultivo. El área de siembra va a depender también de la demanda que exista del cultivo, de la oferta que haya de otros países productores del mundo y del nivel económico en el cual podamos producir, de que seamos competitivos como para entrar a ese mercado. Yo creo que siempre te reitero con el ejemplo de lo que es el norte argentino. El norte argentino, desde que yo me acuerdo, era la meca. Y han pasado 30 años y sigue produciendo 3.000 o 4.000 hectáreas de maní y de eso no sale. Entonces, no es tan simple ampliar las áreas de cultivo porque hay que contar con gente capacitada, con gente que haga... El maní es muy exigente y las cosas se hacen bien o no se hacen. Un ejemplo, yo cuando trabajábamos en el norte, me acuerdo que le decíamos, las condiciones climáticas hacen que las enfermedades, por ejemplo la viruela del maní, sean mucho más agresivas. Entonces los controles tenían que ser cada 15 días sí o sí. Cuando nosotros acá en Córdoba lo estábamos haciendo cada 20 días. Pero allá había que hacerlo cada 15 días. Pero bueno, no faltó quien dijo, bueno, pero si en Córdoba lo hacemos cada 20, ¿por qué no lo hacemos nosotros también cada 20? Bueno, el primer periodo que hicieron cada 20, a los 20 días no tenían más hoja. Entonces, son condiciones que son muy buenas para el cultivo, pero muy exigentes. Y para eso se requiere gente muy capacitada y muy consciente de que las cosas hay que hacerlas como se deben y no como se les ocurre. Y todo eso, vos sabés muy bien que es difícil. Conseguir la mano de obra que realmente respete. Uno le dejaba escrito las recomendaciones y bueno, y después no las cumplían. Entonces, cuando no las cumplían, el maní no respondía como uno esperaba que lo haga. Entonces, no solo hay que conseguir terreno, sino que hay que conseguir lo que rodea a un buen cultivo para hacer un buen cultivo de maní. Y eso no es simple. Tampoco sé hasta dónde nos podemos ampliar. Un cambio que lo hemos comentado recién, muy grande se ha dado con la diversidad de cultivares de maní que hoy contamos. Yo te decía que hace 25 años se hablaba de sembrar maní, ni se hablaba de qué cultivar.
sembraban maní. Bueno, hoy en día decir qué sembraste, qué variedad, qué cultivar, cuándo lo sembraste, cómo te anduvo, si lo sembraste 10 días más tarde o 10 días más temprano. Ya requiere toda una tecnología específica para cada cultivo. No es lo mismo la tecnología para un ciclo corto que para un ciclo largo. Bueno, todo eso, hoy en día tenemos las cultivares. No sé si tenemos las tecnologías todavía ajustadas para cada variedad y para cada zona. O sea, hay mucho trabajo para hacer, para ajustar todo eso y eso que permita potenciar los rendimientos y permita expandir el área de siembra, llegado el caso que fuese necesario. Impecable, Ricardo. Más que claro. Bueno, me quedarían 4 preguntas para hacerte, Ricardo, y son de índole personal, pero se las hacemos a todos los invitados, así que tómalo con calma, no pasa más, no pasa nada. Una comida favorita. Bueno, eso voy a ser reiterativo. Ya he escuchado a otro de tus entrevistados y todos mencionan el asado. Yo te voy a agregar un detalle. A mí me gusta el asado rodeado de amigos. El asado tiene otro sabor cuando lo compartimos con amigos, como nuestro antiguo y famoso asado de los martes. Qué lindos recuerdos, Ricardo. Muy lindos. Una bebida favorita. El vino tinto. Un lugar en el mundo. Mirá, a mí el maní me dio la oportunidad de visitar por trabajo, por invitaciones y por diversas razones muchos países en el mundo. Yo he trabajado en Sudamérica, en Paraguay, en Bolivia, en Venezuela, en México, en Guatemala, en Estados Unidos. He conocido muchos países, pero siempre el placer de todos esos viajes que me encanta viajar es cuando vuelvo a mi casa. Y si puedo atender el jardín de mi casa. Un sueño por cumplir. La vida es sueño, dijo Calderón de la Barca. Y los sueños, sueños son. Ricardo, la verdad que para mí ha sido una entrevista muy emotiva, no solo por lo que te quiero, sino también porque es una trayectoria inmensa, sintetizada en una corta y breve entrevista. La verdad que para mí es un honor haber podido charlar con vos y haber conocido cuestiones personales tuyas. Sabemos que hay cientos de estudiantes universitarios que siempre leen notas tuyas, siempre leen trabajos tuyos, pero por ahí, bueno, no te conocían así en la intimidad y de entre casa. ¿No? A mí te voy a contar una historia que me ocurrió. Vos sabés que yo, si bien estoy jubilado del ITA, sigo trabajando. Y estoy trabajando con una gente que originalmente no tenía nada que ver con el campo y con el cultivo del maní, que es con la gente de JLA. En JLA me encuentro con uno de los chicos, agrónomos, que entra a trabajar y le dicen, vení que te vamos a presentar a Ricardo. Y dice, él es Ricardo Pedellini. Y él dice, Ricardo Pedellini, me suena. Dice, uno que escribió todos estos textos sobre el cultivo de maní. Y le digo, sí, eso yo. Dice, yo siempre creí que era alguien de Buenos Aires. El concepto que tenía de que haber sido escrito eso tenía que ser alguien de la capital. Soy del interior y vivo en Cabrera y trabajo en Cabrera y me vas a ver en bicicleta dando vueltas por Cabrera. Así que, Ricardo, nosotros te estamos muy agradecidos y, bueno, nada, felices de haber podido compartir con vos. Así que vayan mis agradecimientos y mis felicitaciones para el enorme trabajo que has desarrollado en pos del cultivo del maní. Bueno,
Muchas gracias, Pablo. Para mí es un gusto estar contigo, estar en esta nueva actividad que estás desarrollando y que realmente considero que es muy importante para mantener unido a todo el conglomerado de gente que está ligada al maní, para que también nos conozcamos entre nosotros, quiénes somos, qué pensamos, qué aspiraciones tenemos y en qué podemos contribuir cada uno. Creo que entre todos podemos sacar adelante una industria que para el área nuestra es realmente muy importante. Bueno, te agradezco tus palabras, Ricardo, muy generosas. No, la verdad que humildemente uno intenta llevar información vinculada al maní y al sector manicero a donde más uno pueda, ¿no? Aprovechando hoy esto de las redes sociales que nos permiten siempre hacer más fácil esta divulgación. Así que bueno, es mi humilde aporte y fundamentalmente a los más jóvenes, a quienes se están iniciando en el cultivo del maní, ya sean profesionales o ya sean productores, es bueno, un pequeño granito de arena. Ricardo, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Pablo. Que tengas buenas tardes.